Hola, mi nombre es Alex Gutiérrez. Te doy la bienvenida a mi podcast al que llamo Superacción Personal. Aquí encontrarás información sobre desarrollo y superación personal, técnicas de coaching, liderazgo, trabajo en equipo y familia. Un podcast diseñado para todas aquellas personas que desean mejorar sus resultados en distintas áreas de su vida. Te estaré compartiendo experiencias, técnicas, reflexiones, consejos de vida. Y por favor, no me creas a mí, cree en ti y en tu capacidad de encender tu potencial. Hola, ¿qué tal? Nuevamente te saludo con mucho gusto. El día de hoy me gustaría invitarte a reflexionar sobre un interesante tema que es determinante en la calidad de vida que tienes en este momento, y es la madurez emocional. Antes de pasar a las definiciones y explicaciones respecto a cómo es una persona madura, cómo es una persona inmadura emocionalmente hablando, quisiera decirte que yo creo firmemente que los seres humanos por naturaleza tenemos una racionalidad, pero limitada. A veces nuestra intención mayormente es racionalizar actos que, poseídos por una emoción, nos desbocamos e hicimos y deshicimos, y después tendemos a racionalizarlos. Por ejemplo, cuando tú tuviste algún arranque y de repente estabas discutiendo con una persona y te diste la vuelta e hiciste un desplante, a lo mejor hasta aventaste objetos, a lo mejor hasta le gritaste, le ofendiste, después tu mente te dice, pero es que lo merecía. Es que tú tienes razón, es que tú fue lo correcto, porque una persona que te trata así merece eso. Entonces hay una tendencia, desde mi punto de vista, de querer racionalizar actos eh, irracionales. Para mí los seres humanos somos sugestionables por naturaleza, fanáticos y supersticiosos. Por eso toda persona, en mi opinión, debe de trabajar mucho su parte emocional. La madurez tiene que ver con la responsabilidad. Una persona que se dice que ha madurado en la vida es una persona que ha aprendido de sus errores y también se ha hecho responsable de sus acciones. Busca la independencia en el sentido de que ya no dependo de otros para decir, mientras que yo siga viviendo en casa de mis padres, pues les voy a dejar muchas de mis acciones, por ejemplo, o de mi estilo de vida, lo que como, que me laven la ropa, que me atiendan. Aunque yo tenga más de 30 años, pero si sigo teniendo esa dependencia, no he llegado a madurar realmente. Eso es en un ejemplo, hablando de una madurez en un concepto general, creo yo. Pero hay una similitud en la madurez emocional. Cuando una persona es madura emocionalmente, deja de culpar a otros por lo que siente. Hay una expresión que denota una inmadurez emocional muy, muy fuertemente, que es: me hiciste enojar. Esa palabra para mí representa que tú le cedes el control de tu vida a otra persona, y que esa persona, si decide hacerte reír, te va a hacer reír, pero si decide hacerte enojar, te va a hacer enojar. Entonces, lo cierto es que para mí no existe otra situación más que decirles que alguien
te puede ofender solamente si tú le das permiso. Porque no puedes controlar cómo otros te tratan, pero sí puedes controlar cómo reaccionas, cómo respondes ante esa situación. Y estoy hablando de la interpretación y el poder que le cedes a otros. Hay un dicho que dice, todo toma las palabras de quien vengan. La madurez emocional es hacerte responsable de tus emociones y de lo que haces con ellas. Identificarlas, reconocerlas, aceptarlas y por supuesto dejarlas fluir, pero de una manera asertiva, midiendo las consecuencias de tus actos. Porque lo malo no es, o lo negativo no es en experimentar, por ejemplo, el enojo, la ira, porque incluso la ira puede servirte para solucionar un problema cuando es bien canalizada, asertivamente. Y la palabra asertividad tiene que ver cuando tú tienes el equilibrio y el balance entre tus derechos, tus necesidades, tus deseos, pero también respetas los derechos, necesidades, opiniones de otras personas. Entonces, cuando tú expresas algo, aunque tengas ira, pero eres asertivo, puedes resolverlo. Aquí desmitifico el hecho de que hay emociones negativas. No, las emociones son biológicas. Las emociones son una alerta para nosotros, pero lo que sí puede resultar negativo son el comportamiento que tenemos y que es inmediato al experimentar una emoción. Eso sí nos puede resultar negativo. Aquí hablamos de conceptos que en su momento Daniel Goleman fue uno de los principales exponentes, mas no el único, de la inteligencia emocional y otras cosas. Hay muchas personas que, porque creen entender a qué hace alusión la inteligencia emocional, se consideran maduros emocionalmente y no es así. Una cosa es tener un conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. El conocimiento es, yo sé que si consumo exceso de sodio, exceso de azúcar en mi dieta, de grasas saturadas, voy a tener muy probablemente voy a tener enfermedades derivadas de esta mala alimentación. Muchas personas lo saben. Es muy común hoy en nuestra cultura saber que este tipo de alimentos, los refrescos, las grasas saturadas, eh, eh, todo lo que conlleva, incluso hoy todos los productos por legislación en México tienen esas etiquetas, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas, de azúcares, etcétera. Pero la diferencia entre el que conoce y lo hace es grande, porque el que lo hace es el sabio, es aquel que ha implementado las acciones en su vida para mejorar, para vivir mejor. Hay muchas personas que conocen cantidad de conceptos y por ello se sienten superiores, se envanecen, pero eso realmente no los habilita a que sean sabios. Y regresando al tema de madurez emocional, es precisamente que no basta con saber acerca de... Yo leí el libro de Daniel Goleman de inteligencia emocional. En realidad va más allá. En realidad es hacerte responsable de tus propios sentimientos y emociones y dejar de culpar a otros. Por ello, decía un filósofo griego, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Aquí entonces, para poder precisar sobre ciertos comportamientos que las personas que no han desarrollado esta habilidad, porque para mí ya sería una habilidad que tiene que ver con la calidad de vida que tienes en este momento, si tú tienes enfermedades, si tú tienes situaciones con las que batallas día con día, debes de revisar cómo está tu salud emocional, porque no todo es necesariamente por aspectos como es que no hago ejercicio, no me alimento bien. Sí, todo eso es importante, pero también hay un componente que es tu salud emocional. Y eso está intrínsecamente ligado al nivel de madurez que tienes.
respecto a esto. Vamos a hablar de una persona que es inmadura emocionalmente. ¿Cuáles serían los comportamientos observables de alguien que no ha trabajado en su madurez emocional y por lo tanto se hace de manifiesto en su día a día? Uno de ellos es que evita las situaciones difíciles. Para las personas con poca madurez emocional, una situación difícil, según su percepción, es una manera en la que van a generar estrés. Es una manera en la que van a generar un desgaste. Incluso se sienten susceptibles a ser criticados por si llegaran a fallar. Lejos de ver la situación difícil como una oportunidad para quizás ser mejores, porque va a requerir de ellos un esfuerzo, prefieren evadir los problemas, y que posteriormente esto se va a hacer una bola de nieve. Son personas que tienden a callar a otros. Ya, no quiero saber, ya, no, ya, se acabó. Y es probable que en ese momento tú no tengas los recursos para hablar un problema, pero si dejas pasar el tiempo y ya disipaste la emoción y dejas que las cosas no se resuelvan de raíz, vas a tener más problemas y va a ser la bomba de tiempo. Las personas con inmadurez emocional evitan entonces el tener este tipo de situaciones difíciles. Creen que los problemas se llegarán a resolver solos cuando es todo lo contrario. Otra de las características de las personas que no han desarrollado la madurez emocional es que no sienten empatía, o muy poca, ya que la empatía es el resultado de tener una consideración por los sentimientos y el estado emocional de otras personas. Es decir, si yo viviera una situación como la que esta persona está viviendo, probablemente estaría así, pero todavía va más allá, porque dices, a lo mejor para mí esto no es algo tan grave, pero muy probablemente para la otra persona sí lo es, y sus razones tendrá. Entonces quisiera entender qué es lo que está pasando. Te acercas, conversas, y te abres a la posibilidad de que la otra persona te pueda mostrar algo que no alcanzas a ver. De hecho, las personas que llegan a ser agresivas, esta cualidad de la empatía es muy prácticamente nula. Los niños en las escuelas que bulean a otros, que molestan, que hostigan, no han desarrollado esta cualidad de la empatía. Entonces, esto te bloquea y te ciega al decir que solamente lo que tú sientes es lo válido, no lo que las otras personas puedan llegar a sentir. Si te estás sintiendo identificada con estas cosas, entonces es que necesitas trabajar. Y no lo diría así, no es que lo necesites, es que te conviene trabajarlo si quieres mejorar tu vida y tus relaciones. Otra de las características también que viene a mi mente de las personas que no han desarrollado la madurez emocional es que buscan ser el centro de atención. Intentarán por toda costa llamar la atención de todos. Incluso hacerse notar cuando sus pedidos, sus demandas no son atendidas en la manera que ellos quisieran. Y por lo tanto van a actuar de una forma de molestia, de exabruptos, de situaciones en las que se les va a dejar ver evidentemente esa molestia y no importa quién los esté viendo. Hay un componente también que son narcisistas, ¿sí? Una persona que es inmadura emocionalmente tiende a creer que es el centro del universo y que lo que él cree, siente, piensa es lo más importante, incluso por encima de las otras personas. Esto le inhabilita de comprender
que hay otras personas que tienen puntos de vista, que tienen emociones y sentimientos diferentes a los suyos, pero los nulifica, incluso los ridiculiza. Porque si no sienten, no creen, no piensan como yo, son desechados, no me importa. Son personas que les gusta difundir rumores, criticar a otros, suelen notar con mucho ahínco las fallas de los demás, resaltarlas. En sus pláticas todo el día están hablando de la familia, que no actúa conforme ellos creen que deberían de actuar. Son sarcásticos, tienden a meterse, inmiscuirse. De hecho, el podcast anterior lo hablaba mucho de las personas entrometidas. Bueno, pues esto tiene mucho que ver. Es gente que está a la defensiva la mayor parte del tiempo. En el momento que ellos perciben una amenaza o un comentario que no es de acuerdo a su pensamiento, a sus sentimientos, se sienten atacados y por lo tanto reaccionan de forma impulsiva y se ponen a la defensiva y tratan de una u otra de manifestar que ellos solo tienen la razón. ¿Qué es la madurez emocional entonces? Bueno, es una capacidad, es una habilidad que las personas logramos desarrollar cuando la trabajamos, obviamente, para afrontar dificultades. Y estas dificultades, estos problemas que a todos se nos presentan día con día, serán afrontados de manera equilibrada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo haremos haciéndonos responsables, teniendo empatía, considerando nuestras experiencias para aprender de ellas. Y por supuesto esto nos hace que tengamos más habilidades sociales para trabajarlo. De hecho, la madurez emocional no va a evitar el sufrimiento de forma definitiva, pero sí es eficaz para evitar el sufrimiento innecesario. Hay una coherencia entre el pensamiento y la acción. Son personas que así como piensan, hacen. Y se les deja ver porque tienen valores que reflejan en su conducta en el día a día esta situación. Son personas que saben respetar a otras, aunque tengan puntos de vista diferentes. Por eso hablaba al principio del fanatismo. El fanático no tiene esto. El fanático, si alguien no piensa, cree o siente igual que él, respecto a la política, respecto a la religión, respecto a algún gusto por algún artista, etcétera, etcétera, inmediatamente lo descalifica y llega incluso a manifestar comportamientos violentos hacia otras personas porque sus valores son, si es que los tiene, son aplastados o desplazados por su fanatismo. En cambio, la persona que sí ha desarrollado la madurez emocional considera sus valores como una brújula ética para hacer lo correcto. Por eso es que es coherente entre lo que piensa, hace, dice, de una manera consistente. Estas personas saben que hay situaciones que son responsabilidades. Las responsabilidades las pueden llevar incluso a un punto en el que, a pesar de que no nos gusten algunas responsabilidades, son necesarias. Porque si no cumplo con una responsabilidad, por ejemplo, el atender a mis hijos, o el atender a mi pareja, o el cumplir con un horario, o el cumplir con alguna tarea, todos estos son responsabilidades en diferentes rubros, pero dice, oye, pero en este momento se me antoja quedarme acostado más en mi cama y descansar. Bueno, es que no te estás haciendo responsable y no estás midiendo las consecuencias de no llevar a tus hijos a la escuela, no estás midiendo las consecuencias de no atender a tus hijos de manera adecuada, no estás midiendo las consecuencias de no hacer lo que te toca hacer. Y entonces ellos prefieren cambiar sus apetitos por sus responsabilidades. En cambio, el maduro emocional sabe
y cumple cabalmente se esfuerza por cumplir cabalmente con lo que tiene que hacer, como una responsabilidad. Dejan de culpar a otros por lo que sienten. Este es un concepto que constantemente comento en mis podcasts, porque para empezar, el culpar a otros a ti te inhabilita y te quita el poder de hacer algo, porque la falla o la solución no está en mí, está si los demás cambian sus comportamientos. Cuando tú tienes algo en lo que has fallado, haces frente a eso, no lo evades. Buscas responsabilizarte de tus actos, de tus acciones, por tus errores que has cometido. Y si es posible, reparar el daño de la mejor manera. Esto te lleva a que tomes el control de tu vida, que es otro de los puntos importantes a destacar. No dejas que otros te controlen. No dejas que otros te digan cómo debes de sentir, cómo debes de actuar. No. Tomas el control. Y alrededor de ello existen, pues, expresiones como, es que tengo mala suerte. Es que tengo mal de ojo. Son cosas supersticiosas. Es que los astros me dicen qué debo de hacer. Supersticiones, desde mi punto de vista, que solo derivan el poder a otro tipo de fuerzas, quizás hasta ultraterrenas, que controlan nuestras vidas y que determinan si te va a ir bien o te va a ir mal. Yo no creo en esas cosas, porque para mí eso es ser supersticioso y no te permite ver con claridad que tú eres el responsable, el actor principal en tu vida. Es importante también señalar que el maduro emocional acepta los límites que otras personas le pueden llegar a poner cuando sobrepasas un límite para ellos. Ok, discúlpame, me regreso y cambio mi trato, mis palabras hacia contigo. Y no lo tomas a mal, no lo tomas como que la persona me manifestó un límite y ya me hice el sentido, el ofendido, y por lo tanto tiene algo contra de mí. Pero también llegan a ser personas que aceptan que hay cosas que ya no dependen de ellos. Toleran o saben trabajar mucho con esta situación que puede ser frustrante cuando ante alguna meta, algún objetivo, por diferentes circunstancias no fue logrado. Y esto pues al final no es una sensación agradable, ¿no? De repente creer que algo por lo que te estás esforzando no está saliendo como tú lo esperabas que saliera. Pero también reconoces y dices, bueno, es momento de voy a ver qué es lo que puedo mejorar y aprender de esta situación. Y si esto no es el camino que yo debo de seguir, entonces opto por ver alguna alternativa. Pero no es que se la pasen ciclados en una emoción y no, las cosas tenían que salir como yo quería que salieran y si no me voy a frustrar y voy a estar amargado todo el día de malas. No. Dijimos que estas personas tienen identificados sus valores, las actitudes que les llevan a ser mejores cada día y las trabajan. Saben distinguir entre la razón y la emoción y por supuesto se fijan metas, objetivos, realistas por supuesto, en su vida para planear, ejecutar y aprender de una manera constante. La comunicación asertiva, la independencia, la capacidad de reconocer sus defectos, sus errores, pero también la capacidad de reconocer sus habilidades y destrezas. Buscan establecer relaciones de respeto de igual a igual, sin poner en un pedestal a otros,
pero tampoco viéndolos hacia abajo como con desprecio, porque al final todo esto solo está en las relaciones tóxicas. ¿Qué te diría yo para cerrar esta reflexión de cómo puedes empezar a trabajar más en tu madurez emocional? Por principio, sé más consciente. Y cuando digo sé más consciente, me refiero a presta atención plena a ti mismo. Conoce tus límites, conoce aquellas cosas que en este momento te están costando trabajo procesar y profundiza. Analiza tu contexto y analiza si tú estás siendo victimizado por ti mismo. Primero hay que reconocerlo. ¿Cómo es tu mentalidad? ¿Cuáles son los pensamientos que se disparan de manera automática cuando algo no sale o alguien no se comporta como tú esperarías que lo hiciera? ¿Es descalificarlos? Es decir, si ellos no actúan como yo quiero que actúen, están mal y son unos perdedores o son personas que no merecen mi amistad, mi contacto. Y es importante también que aprendas de tus errores. Dice la canción, aquella de José Alfredo Jiménez, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Pues qué desgracia. Nada te han enseñado los años porque los años no te enseñan. Tú eres quien decide aprender. El ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. 2, 4, N veces. Aquí hay que entender que el aprendizaje es justo eso. Reflexionar de tus relaciones pasadas. Reflexionar de tus relaciones laborales pasadas. ¿Qué aprendiste? ¿Quién fuiste tú en ese momento y quién quieres ser ahora ante las situaciones? Trabaja tu asertividad para poderte comunicar de una manera en la que no predispongas que las otras personas se sientan atacadas con lo que estás diciendo. Evita juzgar a otros o prejuiciarlos tan solo por el hecho de que no piensen o crean igual que tú. Cada persona es libre de pensar lo que quiera, de sentir lo que quiera, mientras que no pisotee ni transgreda los derechos de los demás. Trabaja en conocerte más a ti. Ponte en un espejo metafórico y mi intención al realizar estos podcasts es para que te veas reflejada, reflejado y consideres las áreas que deseas trabajar. Al final, es importante que también no invalides las emociones de los demás. Si las otras personas experimentan alguna emoción contraria a lo que tú estás experimentando, no lo ridiculices. No los invalides. Algo en su interior los hace sentir como sienten. Trata de ser empático. Trabájalo, porque a lo mejor esto desde niño no te lo enseñaron, no lo trabajaste, pero nunca es tarde para hacer lo correcto y empezar a cambiar en relación a este tema. Desapégate también cuando es necesario. Hoy por hoy podríamos decir que muchas personas mantienen vínculos, son personas que ya arriba de los 30, los 40 y todavía mantienen vínculos de apego malsano con sus padres, con sus hijos, cuando la vida es un proceso constante de entradas y salidas. Tú estuviste viviendo con tu familia y aprendiste con ellos y creciste, pero llega un momento en que debes de buscar tener tu propia vida, tu independencia. Yo conozco familias de personas que los hijos todavía viven con la mamá a pesar de que ya fueron y vinieron y dejaron hijos por todos lados y se regresan a vivir con los padres y los padres que los reciben y les dicen, hijo, hija, aquí siempre tendrás una puerta abierta, pero no les permiten que tomen las riendas de su vida.
Otros, en cambio, viven ya con padres en casas independientes, pero todo el día se la pasan con los papás. Y no es que yo esté en contra de que vayas y ames y revises que estén bien tus papás, pero necesitas entender que ya es un proceso de independencia lo que busca una persona con madurez emocional. Finalmente, cierro con otros dos consejos, que es: deja el pasado atrás, donde está realmente. Hay personas que todo el tiempo están recordando el pasado y lo recuerdan para mal, porque hay cosas que dices, bueno, recuerdo el pasado para reflexionar y aprender de lo que no hice bien. No, pero hay personas que se recriminan los errores propios o los errores de otros todo el tiempo y los traen a mención. El pasado ya no va a cambiar, ya está escrito. Lo que sí va a cambiar es lo que decidas en este presente para construir tu futuro. Deja de engancharte con las cosas que viviste. Conozco personas que todo el tiempo refieren al pasado y al pasado y al pasado y al pasado, pero no dirigen su mirada al presente, a sus acciones presentes que van a tener un efecto en su futuro. Y finalmente, dejar las quejas. Criticarte a ti misma, a ti mismo, por lo que no hiciste bien, o criticar a los otros, es paralizante. Sí, nos vamos a equivocar. Sí, para aprender necesito cometer errores. Pero de nada me sirve estarme machacando, criticando a mí mismo o criticar los errores de otros o incluso quejarme por algo que no funciona como yo esperaría. De hecho, cierro con esto. Hay 3 monstruos que no nos permiten avanzar en este sentido. Y es que el primero de ellos es la expresión tengo que hacerlo bien. La segunda es tienes que tratarme bien, como yo quiero. Y el tercero es el mundo debe de ser fácil. Este tipo de expresiones a lo que te llevan es a no tener cavidad, a que todo es un proceso, a que tú diseñas y construyes las relaciones que tienes. Si hoy por hoy tienes relaciones pobres es porque así lo permitiste, no trabajaste a tiempo en ellas. Todo es causa, efecto, y al final es un reflejo de lo que no hemos querido trabajar. Te agradezco este tiempo que me permitiste compartir la reflexión. Por favor, sigue al pendiente, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los episodios. Gracias y hasta la próxima.